Buenas tardes a todos los hermanos que están en la transmisión. Buenas tardes a todos los hermanos que estamos aquí. Gracias a Dios por estas oraciones que hemos llevado delante de Dios, hermanos, y gracias también por incluirme en ellas. Comentaba el domingo que gracias a Dios ya pudo verme el cirujano en la semana. Me estoy haciendo unos exámenes preoperatorios. El cirujano espera en una sola intervención poder succionar el quiste que tengo en el hígado y los cálculos en la vesícula. Y en la semana voy a ver al urólogo también, que también necesito una operación, hermanos. Así que yo creo que el año 2022 va a ser el año de las operaciones, ¿verdad? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Envío un saludo a todos los hermanos que están en la transmisión, a todas las personas que nos están viendo. Gracias por conectarse a nuestro servicio del día de hoy. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Esta serie tiene como propósito recordarnos la responsabilidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos a través de la vida cristiana. La Biblia dice que Jesucristo mandó a su iglesia a ser discípulos, es decir, personas que habiendo hecho una pública confesión de fe, a través de la vida cotidiana, a través del tiempo y a través de los años, desarrollemos un mayor compromiso en Cristo de tal manera que algún día seamos verdaderos seguidores de Él. Que siempre que estemos mirando nosotros hacia adelante, miremos a la persona de Jesucristo y sea la única persona a quien nosotros deseamos seguir. De allí que el título de la predicación de la clase y a través de las semanas hemos venido desarrollando algunos temas que hablan acerca de las características del discípulo, acerca de las bienaventuranzas en la vida del discípulo, acerca de lo que Dios quiere realmente en la vida de un discípulo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar del crecimiento del discípulo. El título de la predicación de este día se llama El crecimiento del discípulo. Y bueno, qué mejor, o por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Qué mejor manera de ilustrar lo que quiero comentarles que la imagen que están viendo ustedes proyectada, tanto los hermanos que están aquí en vivo como los hermanos que están en la transmisión. Un bebé que nace, ¿verdad? Que sale del vientre de su madre, pasan los meses. Ese bebé, como una muestra de su desarrollo, no solamente es el tamaño, sino que empieza a gatear. Empieza a gatear con el paso del tiempo, empieza a caminar, se desarrolla, ya sus facciones en algunos bebés empiezan a cambiar o empiezan a definirse. Y vemos a ese niño, ¿verdad?, que ya tiene un temperamento particular, que está forjando un carácter. Llega a ser un adolescente, un joven, en el que ya es una persona formada. La estatura ya no es la misma, como puede verse en la imagen. Ya su estatura no es la misma, el peso no es el mismo, el conocimiento que tiene definitivamente tampoco es igual. Y ya es una persona que ha acumulado cierta experiencia, cierto conocimiento, tal vez en la juventud, si tuvo la oportunidad de hacerlo, ya estudió la secundaria, quizás la preparatoria, y después vemos a ese adulto ya desarrollado. A lo mejor ya ejerciendo un oficio o una profesión o una forma de vida que le permite ya incluso estar capacitado para formar un hogar, su hogar propio, tener unos hijos. Uno no esperaría que ese hombre maduro, esa persona, hombre o mujer que llegó a la edad adulta, se siga comportando como un niño. Por ejemplo, uno no esperaría que él saliera a la calle gateando, ¿no? Uno no esperaría que él siga balbuceando palabras. No esperaría que él siga tomando leche en un biberón, ¿verdad? Suena hasta ridículo. Él ya consume alimento sólido, ya se vale por sí mismo y, como dije hace un momento, se ha desarrollado y ha crecido de tal manera que él ya incluso tiene la capacidad de formar su propia familia, quizás tener sus propios hijos y con base en ello educarlos también para que el día de mañana ellos puedan hacer lo propio. Lo mismo pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana la palabra de Dios nos enseña que un discípulo de Cristo es alguien que nace en el momento en el que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador y empieza a desarrollarse de tal manera que llega a ser un hombre, una mujer que ha acumulado experiencia, que tiene conocimiento, que ha vivido la vida cristiana, que sabe enfrentar adversidades, que puede asumir responsabilidades, que puede desarrollar tareas y que está listo incluso para un día formar también quizás una nueva congregación, una nueva iglesia o ser parte de un nuevo trabajo. Vamos a desarrollar esta predicación, hermanos, a través de algunos puntos y el primero se llama: fuimos elegidos para crecer más.
Algunos quizás conocimos de Cristo cuando éramos adolescentes, a lo mejor no fuimos los mejores como su servidor, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo Dios en su gracia nos llamó la atención, nos disciplinó quizás y tomamos la decisión de finalmente consagrarnos a Cristo. Algunos a lo mejor lo conocieron ya a una edad más madura, y algunos incluso tal vez lo conocieron a una edad ya madura o incluso siendo ya ancianos. No importa, lo que importa es que vamos a ver el día de hoy que cada uno de nosotros fuimos elegidos por Dios para crecer, pero también para crecer más. La palabra de Dios, a donde les pido que me acompañen, es el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 1. El autor de Hebreos, hermanos, es un hombre que incita a los judíos de aquel tiempo a recordar la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos de seguir adelante. Hebreos capítulo 6 versículo 1, hermanos, dice así, leo la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, dejando ya lo elemental, lo básico, lo que es para los nuevos creyentes, lo que es para niños, vamos adelante. Dice el autor, vamos adelante, lean conmigo las siguientes tres palabras: a la perfección. La palabra griega perfección, hermanos, que utiliza el autor de Hebreos, es un sustantivo que significa integridad o culminación. La invitación que el autor de Hebreos está haciendo es la siguiente: todos aquellos que hemos creído en Cristo, dejemos ya lo que es para principiantes, lo que es para niños, lo que es para nuevos creyentes. Vamos adelante a una vida de integridad en la que culminemos el propósito para el cual Dios nos llamó. Porque ese término griego también da la idea de terminar algo que se empieza, de completarlo correctamente. Habemos quizás personas que tenemos un defecto: dejamos las cosas a medias. Dejamos a medias la escuela, dejamos a medias el trabajo, dejamos a medias la tarea, empezamos proyectos, negocios y siempre lo dejamos a medias. Como que no tenemos esa, no voy a decir capacidad porque yo creo que la tenemos, sino ese empuje, esa tenacidad, esa determinación para llegar al final. El autor de Hebreos dice: nosotros tenemos que ir hacia adelante hasta que como hijos de Dios tengamos una vida íntegra y culminemos. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Es decir, no volviendo otra vez al principio. Habemos cristianos en las iglesias que somos así. Tenemos ya mucho tiempo en el Señor, pero seguimos comportándonos de manera inmadura. Y a veces pareciera que somos hermanos a los que tenemos que volver a ser instruidos en lo elemental, en lo básico, en aquello que ya debería de conocerse, de dominarse. Y a veces seguimos preguntando cosas que no está mal preguntarlas, pero que lo más natural es que ya las deberíamos de saber. Fuimos elegidos para crecer más. Donde hay vida, escuchen esta idea, donde hay vida, hay desarrollo. Y donde hay desarrollo, hay madurez. Cristo, nuestra vida, nos ha dado vida eterna. Tenemos que desarrollarnos de tal manera que lleguemos a la madurez. Vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 12, donde el autor de este pasaje, el apóstol Pablo, nos dice de qué manera el cristiano debe de ir adelante hacia la perfección de la cual está hablando el autor de Hebreos. Y me gusta mucho, por eso quise utilizar la ilustración que ustedes están viendo, que se está proyectando, que es la siguiente. Es una persona, ¿verdad? Es como una especie de gráfica en la que quizás de repente hay bajadas, pero se va subiendo, se va guiando hacia arriba. Y es una persona que va sorteando esos pasos, lo que sea necesario, hasta alcanzar, en este caso quizás es una idea o una meta o cualquier cosa. La imagen se presta para ilustrar el que una persona prosiga a una meta o quiera alcanzar algo, quiera llegar hasta el final, algo que se ideó en su mente. Sí, puede ser una carrera, puede ser un oficio, puede ser una vida, puede ser una familia. En nuestro caso, la madurez cristiana. ¿Cómo debemos de seguirla? Es la pregunta. Filipenses capítulo 3, hermanos, versículo 12, dice lo siguiente. Pablo, hablando acerca de sí mismo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es decir, todavía no tengo esa madurez que el Señor quisiera.
¿verdad? O que yo quisiera alcanzar. Pero vean lo que dice, sino que prosigo. Está proyectada en la imagen la palabra prosigo. Prosigo, hermanos, es un sustantivo griego que les voy a leer porque me gusta mucho el significado. Se escribe dioko. Dioko o dioko significa persecución. Persecución apropiada y agresiva, como un cazador que persigue un premio. Imagínate, hermano, que tú eres un cazador, vas al campo, valga la redundancia, a cazar una presa, ¿sí? No estás dispuesto a regresar hasta que no la atrapes y vas tras ella, vas tras ella, vas tras ella, la persigues y no retrocedes hasta que la alcanzas. Dioko se usa positivamente para perseguir algo con fervor, perseguir algo con celo. En cada caso significa perseguir con toda prisa, deseando fervientemente alcanzar la meta. Con eso en mente vamos a regresar a Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sino que persigo fervientemente, sino que deseo con todo fervor alcanzar. Dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, para ver si logro alcanzar el propósito para el cual el Señor me rescató. Eso es lo que significa ese versículo. Hermano, hermana, si en este momento tú y yo hiciéramos un alto en nuestra carrera cristiana y nos examináramos a nosotros mismos, ¿en qué punto del objetivo final nos encontramos en la vida cristiana? Es decir, hemos crecido, estamos madurando, estamos creciendo como discípulos de Cristo, nos estamos esforzando para alcanzar. Habemos algunos que a lo mejor somos muy dedicados. Hay jóvenes que son muy dedicados a la escuela, hermanos. Y se duermen 2, 3 de la mañana para hacer una tarea, y vienen los exámenes y están repasando y están estudiando y quieren lograr esa calificación esperada. Hay personas que para establecer un negocio se esfuerzan, se sacrifican, a lo mejor gastan un poco para su sustento, para su comida, pero dicen, yo voy a sacar adelante mi negocio, tiene que salir adelante. O queremos sacar adelante nuestra vida, o qué sé yo. Por eso quise usar la ilustración de hace ratito de una idea, cualquier cosa que venga a tu mente. Pero lamentablemente habemos cristianos que no usamos el mismo fervor para alcanzar la madurez cristiana. No nos desvelamos para leer la Biblia, no nos desvelamos para orar, no nos desvelamos para venir a la iglesia, ¿verdad? Si establecemos un programa de lectura, decimos, levante la mano, ¿quién terminó? No, hermano, pues yo me quedé. La verdad, yo no terminé. Y dices, bueno, ¿dónde te quedaste, hermano? No, pues no terminé ni el Antiguo Testamento. Así como que diciendo, no terminé ni el Antiguo Testamento. Dices, bueno, pues el Antiguo Testamento, 39 libros de 66, no está mal. ¿En qué libro te quedaste, hermano? No, ahí por Deuteronomio. O sea, realmente no hizo un esfuerzo. ¿Y por qué, hermano? No, es que he tenido mucho trabajo. Es que tengo mucha tarea, es que tengo muchas responsabilidades, es que tengo muchas obligaciones. ¿Y todas las obligaciones las has dejado también así a medias? No, pues no. La Biblia dice que el discípulo, no el cristiano, el discípulo, porque hay una gran diferencia entre un cristiano y un discípulo. ¿Recuerdan? Todo discípulo es un cristiano, pero no todo cristiano es un discípulo. Todo discípulo prosigue para alcanzar la meta para la cual fue tomado por Cristo Jesús. El cristiano es una persona, o el discípulo es un creyente que no debe de conformarse con lo elemental de la vida cristiana. Debe de querer más. Vamos al libro de Colosenses, a la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 9. Yo quiero felicitar a aquellos hermanos de la iglesia, aquellos hermanos que nos están viendo en la transmisión, que son esforzados y valientes, que son hermanos que en su iglesia, que en su casa están siendo discípulos de Cristo, que se están esforzando,
que el mismo empeño, la misma dedicación, el mismo celo que tienen para las cosas materiales, financieras, educativas, amorosas, ¿por qué no?, lo ponen en el camino de Dios. Pero aquellos que nos hemos relegado, debemos de recordar que no tenemos que conformarnos con lo elemental de la vida cristiana. Yo no sé si el ejemplo que voy a poner sea muy bueno, hermanos, y siempre que viene eso a mi mente digo, pues no lo deberías de poner, ¿verdad? Pero permítanme ponerlo. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo era joven, lo cual pues ya pasó tiempo, ir a la escuela era complicado porque si nuestros papás no tenían la capacidad económica, ¿verdad?, pues no tenías a lo mejor de repente para el uniforme, o para los cuadernos, o para los libros, o para los pasajes. Y de verdad que hace 20 años estudiar, por lo menos en la Ciudad de México, pues sí era un problema. Pero hoy en día el gobierno da útiles, da uniformes, da una beca mensual para los pasajes, da los libros prácticamente, por lo menos en nivel medio y medio superior se dan los libros, lo que antes no ocurría. Antes uno los tenía que comprar. Así que permítanme decir con todo respeto que hoy en día el que no estudia es porque es un flojo. Es más, hay becas también para universitarios, hermanos. El gobierno beca a universitarios también. Beca a alguien que quiere estudiar una maestría, un doctorado. Hoy en día el que no estudia es porque es como yo, es flojo. O a lo mejor no se le da el estudio y bueno, pues que se dedica a trabajar. Pero habiendo tantas oportunidades, se dejan pasar. En la vida cristiana, cada día es una oportunidad del Señor. Antes uno podía decir, pues es que mis papás no me pudieron dar educación. Bueno, a lo mejor no te pudieron pagar la escuela y ni modo, tuviste que trabajar. Y a lo mejor hoy en día tú dices lo mismo. A lo mejor lo que te da, en este caso, lo que tú quieras, ¿verdad?, lo que se recibe como apoyo no te permite ir a una escuela particular, pero sí te permite estudiar. Depende de ti, de mí. En la vida cristiana yo puedo decir, bueno, es que yo no tengo los dones que tiene el hermano, yo no tengo la capacidad de aprendizaje, él tiene facilidad, él tiene una buena memoria, una mente, conoce mucho, sabe mucho, yo no. Está bien, pero ¿dónde te quedaste? ¿En lo elemental, en Deuteronomio? Es decir, en el principio. ¿Sí nos damos cuenta? No, fuimos elegidos para crecer. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál era el anhelo de Pablo para con la iglesia de Colosas, hermanos? ¿Cuál era el problema de los colosenses? Se dejaron desviar de la palabra. Empezaron a creer que Jesús ya no era suficiente, que tenían que adorar ángeles, que tenían que guardar días de reposo, comer ciertas cosas, no comer otras. Y Pablo dice, sin embargo, nosotros oramos para que sean llenos del conocimiento. Añaden el 10, para que anden, es decir, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Yo comentaba hace rato que una persona es un niño, un bebé, un niño, un hombre maduro, un adulto, y puede formar su propia familia. Ya ve su fruto. El cristiano también tiene que dar fruto, en este caso en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y longanimidad es una palabra que es muy semejante a paciencia. La diferencia es que longanimidad es la capacidad de aguantar por muy largo plazo alguna situación. En conclusión de este punto número 1, un discípulo lucha por alcanzar la meta para la cual Dios lo eligió. Y lo hace, ¿cómo, hermanos? Fervientemente. ¿A qué nos suena la palabra fervientemente? Una opinión sencilla. Rafa. Pasión. Activa. No está mal. Con mucho esfuerzo, hermana Paula. Con mucho esfuerzo. 2. El punto número 2 del que vamos a hablar, el título de la predicación de este día, se llama el crecimiento del discípulo. Fuimos elegidos para crecer más. 2, fuimos provistos de la Biblia para crecer más.
Hermanos, vamos a leer primero que nada Juan capítulo 5 versículo 39. Hoy más que nunca este pasaje de Juan capítulo 5 versículo 19, hermanos, cobra una gran relevancia en la vida del creyente. Dice la palabra de Dios, y la leo en Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros, porque a ustedes, porque a ti te parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, cuando iba en la secundaria, hablando de la época de estudiante, déjenme recordar un poquito la juventud para que se sienta bonito, ¿no, hermanos? Cuando iba en la secundaria, mi maestro de historia, bueno, cada maestro te pedía un libro y tenías que comprarlo, pero mi maestro de historia, me parece que fue el de segundo año, nos pidió un libro de historia, ¿verdad? Obviamente. ¿Saben ustedes cuántas veces abrimos ese libro, hermanos, para leerlo? Hermano Israel, ni una sola vez. Ni una sola vez en todo el año usamos ese libro para leerlo. Ahora, ¿por qué les comento esto? Mi maestra de español, y lo he dicho en varias ocasiones, una maestra que lamentablemente no recuerdo su nombre, nos obligaba a sus alumnos a leer un libro al mes. Todos teníamos que llevar un libro, lo poníamos en una plataforma. Me parece que si era cada mes un libro, tú tenías que poner allí tu libro y estabas obligado a leer un libro. Y desde la secundaria adopté el hábito de la lectura. A la fecha me gusta leer y yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Y a esa maestra que nos enseñó a leer. Un día que no tenía un libro para leer, voy allí a un pequeño estante donde tenía libros y veo mi libro de historia. Y dije, lo voy a leer. Qué hermoso libro, hermanos. ¿Y saben qué vino a mi mente cuando yo estaba leyendo ese libro, lo terminé de leer completo? ¿Saben ustedes qué vino a mi mente? Dije, qué hermosa es la historia de México. ¿Por qué a mi maestro? ¿Saben ustedes a qué dedicaba su materia el maestro? A pintar cositas de cerámica, a comprar una monografía y copiarla, hacer cosas que ni tenían que ver con la historia, ni tenían que ver con nada. Y así pasamos todos historia. Pero yo decía, es tan bella la historia, es tan bonita. Yo decía, en más de una vez yo recuerdo ir en el metro, hermanos, en el transporte público, que me gustaba mucho ir leyendo. Decía, es que es tan hermoso conocer la historia, las culturas prehispánicas, la conquista, la revolución, la independencia. Decía, ¿por qué mi maestro no nos enseñó? ¿Por qué no nos dijo? Y por un momento pensé, pero tenías el libro, Germán, ¿por qué no lo leíste tú? ¿Por qué no lo leíste antes? Y yo tengo que confesar que hasta no haber leído ese libro, ¿verdad?, era ignorante de la historia. Hoy no soy conocedor tampoco, por supuesto, pero conozco un poquito más. ¿Sí me explico? Dios nos proveyó de un libro. El problema es que no lo leemos. Está bien guardado. Y nos hemos perdido lo maravilloso que está allí para nosotros. Los maestros de la ley supuestamente enseñaban la ley. Los maestros de la ley supuestamente instruían al pueblo. Pero viene Jesucristo y lo rechaza. Una y otra vez. Al grado de que llega el momento en que Jesús le dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Ustedes no me creen, punto. Está bien, escudriñen las escrituras, léanlas. Si ustedes la leen, van a encontrar allí el conocimiento para tener la vida eterna. Y además, las escrituras dicen quién soy yo, porque dan testimonio de mí. De tal manera que el cristiano llega al momento en el que, con todo respeto lo digo, es un ignorante. Somos unos ignorantes. Porque teniendo el libro de la vida, un libro maravilloso como es la palabra de Dios, para crecer lo hemos dejado guardado.
Y entonces fuimos provistos para la Biblia por lo menos para 3 o 4 cosas. La primera, para crecer en la vida cristiana. La Biblia, hermanos, no tiene la capacidad de producir algo por sí misma. No es un libro mágico. Que muchas veces he dicho, ¿verdad? La estoy leyendo yo de manera electrónica. Me duele el pecho, me voy a poner la Biblia en el pecho, ¿verdad? Para que me sienta mejor. Y así ya vemos creyentes, o hay creyentes. Me sentía mal, hermano, pero tomé mi Biblia y me la puse en el pecho y hasta empecé a sentir un calor que penetraba en mí. Y entonces me sentí mejor. Discúlpenme, hermanos, pero no es un talismán, no es una piedra mágica, ni siquiera es un libro mágico, es papel con letras. Lo que sí es importante es el contenido que está allí. ¿Sí? La Biblia no producirá nada en mí si yo no respondo apropiadamente. ¿Cómo se puede responder apropiadamente? Primero que nada, siendo un buen oidor. En segundo lugar, desechando el pecado. Y en tercer lugar, llegando a la palabra con un corazón limpio. Va de nuevo. Fuimos provistos de la Biblia para crecer más, uno, en la vida cristiana. Pero tengo que responder apropiadamente. ¿Cómo se puede responder apropiadamente? Siendo un buen oidor, desechando el pecado y llegando a la palabra con un corazón puro. Y Santiago añade, 1:22, sed hacedores de la palabra. 2, en el conocimiento que nos va a evitar ser engañados. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y posteriormente capítulo 3, versículo 17 y 18. Habemos algunos que a lo mejor hemos desperdiciado nuestra vida. Este es el momento, hermanos, para retomar el camino de la fe y para ser verdaderos discípulos de Cristo. Que crezcamos ya no en la ignorancia. Yo estoy seguro que allí en tu iglesia, hermano, hermana, que estás en la transmisión, hermanos que estamos aquí una y otra vez, su servidor como pastor, nuestros maestros, como aquella bella maestra que tuve en la secundaria, nos decía, lee, lee, lee. Y qué bueno que, hermanos, qué bueno que nos obligó la maestra. No sé si me explico, qué bueno que nos obligó, porque en muchos dejó un hábito. Un hábito que no se tiene en muchos casos. Pero ¿cómo obligar al creyente a leer la Biblia? ¿Sí me explico? ¿Qué hacemos con los creyentes en la iglesia que no leen la Biblia? Hermano fulano de tal, ¿leíste la Biblia? No. ¿Por qué no la leíste? Estás reprobado. ¿Por qué eres tan flojo, tan irresponsable, hermano? No, pues me corren ese día como pastor. Si así ya ando en la cuerda floja, ¿no? No, pues es que el pastor, ¿qué le pasa? Pues a quién es él para obligarme a mí para querer. Yo si quiero la leo, si no, no quiero. Imagínate diciendo a un hermano, oye hermano, ¿y por qué no vienes al templo? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quién es usted para obligarme? Bueno, la maestra tenía la autoridad, pero el punto está en que Jesucristo ordenó a aquellos hombres, y me parece que a nosotros también, escudriñar la Escritura. Por el bien que nos hace. Esa maestra no se benefició en nada con que nosotros leyéramos. ¿Quiénes fuimos los beneficiados? Nosotros. Va a sonar mal lo que voy a decir. A mí no me perjudica ni me beneficia, hermano, hermana, que tú leas o no la Biblia. A ti no te perjudica ni te beneficia que yo la lea o no. Pero el beneficio es para todos. Porque nos va a dar conocimiento que nos evitará ser engañados. Leo la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura. Si tú lees el pan diario, está bien. Si te llegan devocionales a tu correo electrónico, está bien. Si estás conectado con otro pastor, no me da celos, no me preocupa, no pasa nada, que te mandan devocionales, está bien, pero hay que leer la Biblia, eso es lo más seguro.
a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Es decir, hasta que el Señor venga, hasta que todo sea claro delante de nosotros. Leo el 3:17 de la misma epístola, segunda epístola. Al que ustedes, oh amados, así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de esta firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El riesgo de no leer, hermanos, es ignorar. Quiero que vean la imagen que está al frente, y los hermanos que están viendo la transmisión, se les va a proyectar también la imagen. Una persona rascándose la cabeza, dudando, no, ignorando, no sabiendo nada. Es increíble, hermanos, que hay ocasiones en que uno puede pasarse como pastor toda una vida enseñando la palabra, toda una vida predicando, y de repente viene un extraño, o escuchan por allí algo y dicen: eso nunca lo han enseñado en mi iglesia. Y uno como pastor se jala los cabellos y dice: ay, Dios mío, ¿y la serie que prediqué de 30, 40 sermones? Una vez me pasó aquí en la iglesia, hermanos. Acababa yo de predicar un domingo antes de un tema. Un domingo antes, ni siquiera un mes o un año, un domingo antes. Invité a predicar a un pastor y, hermanos, me dice un hermano: qué hermoso predicó el pastor, hermanos. Nunca había oído acerca de eso. Le digo: gracias a Dios, hermano. Qué bueno que el Señor usó al hermano para enseñarte. Y entonces por eso de repente somos engañados. Y estamos escuchando cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Por favor, les suplico que me acompañen a Jeremías 23, 26 al 28. En este pasaje de la Escritura, el Dios omnipresente y omnisciente, Jehová de los ejércitos, está denunciando los falsos profetas, hermanos, que había en Israel, de Jeremías 23, 26 al 28. Los cuales estaban conduciendo al pueblo a la idolatría. Y vamos a ver lo que dice aquí el Señor en este pasaje de la Escritura. Y por supuesto también, ¿verdad? Hermanos que están en la transmisión, tenemos un buen número de hermanos conectados. Estamos siendo discípulos, que estamos creciendo, que nos estamos desarrollando, que estamos aprendiendo, que ya no vamos a ser objeto de engaño de nadie porque no estamos ignorando la palabra, porque la conocemos. Jeremías 23, 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y quiero que noten, hermanos, lo que dice el Señor en la siguiente frase: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No sé si todos alcanzamos a comprender lo que significa esto. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la basura que estás escuchando, que estás viendo, que estás leyendo, con alimentarte con mi palabra? Bueno, yo no leo la Biblia, pero estoy leyendo un libro de superación personal, hermano. No, hombre, qué bárbaro. ¿Cómo alcanzar el éxito? ¿Cómo tener un matrimonio eficaz? ¿Cómo hacer? Está bien. Pero tú quieres un buen alimento como el trigo, lee la Biblia. Dice el Señor: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la basura con el alimento? Dice Dios. Y la respuesta, evidentemente, ¿cuál es, hermanos? Nada. Nada. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hermanos, solo la Biblia tiene la capacidad como el fuego de penetrar en el corazón y consumir. Y como un martillo de quebrantar nuestra dureza o nuestra necedad. Una novela no tiene esa capacidad. Hace tiempo, hermanos, leí una serie de libros
muy, muy bonitos, aquellos que les gusta leer. Se llama Flores en el Ático. Y si mi esposa está viendo la transmisión, que lo más seguro es que sí, lo leímos juntos. Es una serie de 3 libros así gruesos, hermanos, gruesos. No, hombre, pero es una historia que te va atrapando. Son esos libros que te atrapan y tú dices, quiero seguirlo leyendo, ¿no? Y esperas el momento para seguir leyendo, y termina el libro y dices, y vamos a conseguir el otro. Y luego nos costó mucho conseguir el 3er libro, y ya lo conseguiste. No, pues no lo he conseguido. No, pues hay que comprarlo porque hay que verlo, ¿no? Y se queda uno así emocionado. Terminamos el libro, supimos el final. Listo. Jamás lo volvimos a tocar. Es más, quién sabe dónde están esos libros. Pero la Biblia es como el fuego que lees y penetra en tu corazón. Y si como dijimos en el punto número 1, llegamos a ella con un corazón puro, dispuesto a escuchar, va a avanzar ese ardor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y como dice ese canto que dice, quiero más de Cristo, quiero saber más lo que Él dice en su palabra, y de repente va quebrantando ese corazón, esa necedad, esa manera de pensar. Dice, y como martillo que quebranta la piedra, es decir, mi palabra da un resultado que nada de las falsedades que están escuchando, le dice Jehová al pueblo, les va a traer. Y 3, el crecimiento del discípulo. Estamos hablando acerca del crecimiento del discípulo, y estamos diciendo que nos ayuda a crecer más en la vida cristiana, nos ayuda a crecer más en el conocimiento que nos va a evitar ser engañados, y también vamos a ver que nos ayuda en la toma de mejores decisiones. Dice la palabra de Dios, hermanos, les voy a leer, escuchen, Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, dice Jesucristo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Antes de tomar una decisión, hermanos, y me da gusto que aquí hay adolescentes, jóvenes y habemos personas ya mayores, antes de tomar una decisión cualquiera que ésta sea, lo primero que debemos de desear es de qué manera con esta decisión que voy a tomar voy a agradar a Dios. Jesús dice, yo hago siempre lo que agrada al Padre. Y con todo respeto a los hermanos que están aquí que tienen hijos, antes de pensar en cómo vas a agradar a tu padre, a tu madre, es cómo vas a agradar a Dios. Porque yo te garantizo que si con la decisión que tomas agradas a Dios, tus padres van a estar agradecidos también contigo. Las correcciones y los consejos bíblicos son el camino de la vida. Dice Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando se es joven se toman malas decisiones. Hoy estaba leyendo el periódico, unos jovencitos se fueron de parranda a un bar, no sé si vieron las noticias, me parece que en Guadalajara. ¿Saben ustedes cuando les dieron la cuenta cuánto se habían gastado un pequeño grupo de jóvenes? 333,000 pesos. En alcohol, en mariachis. Y ellos dicen, a ver, espérate, ¿a qué hora nos gastamos esto? Y una cantidad de memes y comentarios. Oye, pues con esto te hubieras comprado un coche, con eso das el enganche de una casa, con eso te pagas una carrera profesional, con eso. Pero ellos ni siquiera sabían en qué momento se habían gastado todo eso. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, para tomar buenas decisiones. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, dice el Salmo 119, 104. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Dice el 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y 3, estamos hablando, el título de la predicación de este día es un sermón que se llama El crecimiento del discípulo. Y vamos a recordar que somos transformados para parecernos a Cristo. Quise utilizar esta imagen, hermanos, porque creo que todos conocemos lo que es un alfarero.
Y no tengo ni siquiera que explicar lo que es un alfarero, ¿verdad? Toma cerámica y a través de las habilidades que ha adquirido le puede dar forma. Puede ser un recipiente tan simple como una taza, un vaso o algo más acabado, porque le va dando forma a lo que él ya tiene planeado o determinado. Y tiene la capacidad de no solo de hacerlo una vez, un alfarero, sino varias veces. Pero cada uno es un trabajo individual, artesanal, único, porque tiene ciertas características individuales. Así es la vida cristiana. Nosotros en las manos de Dios, Él es el alfarero y va forjando en nosotros piezas que se vayan identificando con Cristo, pero cada una tiene sus cualidades particulares. Por ejemplo, si nosotros aquí en la capilla del templo colocamos un mosaico, ¿verdad? Compramos determinados metros cuadrados, todos se ven iguales, porque están fabricados en línea, en producción, y tuvo un precio. Vamos a pensar que hoy nos costaría 100 pesos al metro. Vamos a la casa de materiales y compramos un mosaico artesanal, es decir, hecho a mano. Nos va a costar 200 pesos. ¿Y por qué el costo? Porque es algo artesanal, es único. Cada mosaico, aunque está pintado del mismo color, es único. ¿De verdad que sí? Es único. Y ahí es donde radica su belleza. La belleza del creyente, la belleza de la iglesia radica en que, como esos mosaicos artesanales, está compuesta de personas que todas están creciendo con la meta de ser transformados a la imagen de Cristo, y sin embargo cada uno tenemos nuestra propia individualidad. Por eso es que yo no puedo pretender parecerme a Omar, y él haría mal en pretender parecerse a mí. Y a su vez con Rafa, con Esteban o con las damas que están aquí, ¿sí me explico? Y entonces eso significa que yo no tengo que compararme con los demás, sino apreciar la individualidad que yo tengo como hijo de Dios. Hay algunos mosaicos que son un poquito más infladitos, unos como medio chuecos, pero esa es su belleza. Esa es su belleza, ese es su valor precisamente, lo que lo hace único. Y lo que tú eres y yo somos para Cristo es lo que nos hace únicos. Vamos a la palabra del Señor. Estoy por terminar, hermanos, regálenme unos minutos más. Dice la Escritura en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Y a su vez, aprovechen para buscar Efesios capítulo 4, versículo 15. ¿Sí me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Vamos bien? Bien. Estamos estudiando una serie que se llama Discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es alguien que sigue a Cristo. Y si seguimos a Cristo, tenemos que crecer, y al crecer somos transformados para parecernos más a Cristo, pero cada uno manteniendo una individualidad. Y eso es lo que nos da valor. Dice la palabra en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa palabra transformados da la idea, hermanos, todos conocemos el proceso al que se sujeta una mariposa. Ese pequeño, permítame llamarle gusanito, que aparentemente no tiene nada de atractivo, que se resguarda en un capullo y que con el tiempo es una mariposa. Es una transformación bella. Es esa misma idea aquí. Es decir, el Señor quiere hacer de ti, hermano, de mí, personas bellas a sus ojos, únicas. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Al vivir a la verdad con amor voluntario, creceremos hasta parecernos a Cristo. Terminemos con Efesios 4:15. ¿Quién es el que se encarga de hacer la obra? El Espíritu Santo de Dios se encarga de moldear la vida de aquellos que aman a Cristo. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Conclusión. Un bebé no se queda así para siempre. Gatea, camina, corre, es un niño, más tarde un adolescente, un joven, un adulto que acumula experiencias, conocimientos y capacidades y que está listo para asumir, ¿verdad?, la tarea incluso un día de formar una familia propia.
El creyente se desarrolla, nace, crece, se desarrolla, hasta un día llegar a asumir grandes responsabilidades también en la obra de Dios. La meta es parecernos a Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos.